Hola familia, esta recopilación es un agradecimiento por ayudarnos a cumplir la meta de 240,000 suscriptores del mes de mayo. La próxima meta es de 258,000 suscriptores para julio, y a este paso llegaremos al 1,000,000 de suscriptores en poco tiempo. Gracias por escucharnos. Sin más, comenzamos. Nota del autor Ramiro Contreras. La brujería es una práctica que ha estado presente en la historia de la humanidad durante miles de años, desde los antiguos sumerios y sus cultos de Kur-Garra y Galatur, hasta los chamanes de la dinastía Shang en China, a las hechiceras griegas y sacerdotisas del antiguo Egipto. Dentro de la brujería han existido personalidades que han tenido un peso y que han dejado una huella muy importante que ha trascendido en el mundo esotérico para dejar un impacto en las personas. El ejemplo más antiguo pudiera ser Juana de Navarra, que fue una noble francesa que vivió entre finales del siglo XIV y mediados del siglo XV. Ella fue esposa del rey Enrique XIV de Inglaterra. En su intento de obtener el control del ducado, Juana recurrió a la brujería. Según algunas fuentes, Juana habría buscado el consejo de brujas y hechiceras para lanzar maldiciones contra su marido, y así debilitar su posición en la lucha por el poder. Años después, apareció la Madre Shipton, también conocida como Úrsula Soutale. Fue una profetisa y curandera que vivió en Inglaterra en el siglo XVI. Se dice que nació en una cueva cerca de Knaresborough, en Yorkshire, en 1488, y que su apariencia era inusual, con una nariz grande y una joroba en la espalda. La Madre Shipton adquirió fama por sus habilidades para predecir el futuro. Sus profecías incluían eventos mundiales y nacionales, así como sucesos locales, y se convirtieron en una fuente de interés y curiosidad para la gente de la época. Entre sus profecías más famosas se encuentra la predicción de la Gran Plaga de Londres de 1665 y el Gran Incendio de Londres de 1666. También se dice que predijo la llegada de la electricidad y el teléfono. Otra de sus profecías famosas se refiere a la invención de los automóviles y los aviones. La profecía dice: carros sin caballos se verán y accidentes en el aire serán oídos por todo el mundo. Esa profecía se considera notable porque se hizo casi 400 años antes de que los automóviles y los aviones se convirtieran en una realidad. Además de su habilidad profética, la Madre Shipton también era conocida por sus habilidades curativas y sus hechizos. Se decía que podía curar enfermedades y dolencias, y que sus hechizos tenían poderes protectores y mágicos. En el siglo XVI, en mayo de 1536, Ana Bolena, que había sido una figura importante en la historia de Inglaterra, ya que ella fue la segunda esposa del rey Enrique VIII y la madre de Isabel I, murió decapitada por ejercer la brujería. El acto de brujería por el que se le acusó fue que había hechizado al rey para que dejara a su anterior esposa, Catalina de Aragón. En ese mismo siglo, en lo que ahora es Eslovaquia, pero en aquel entonces era parte del reino de Hungría, la aristócrata Elizabeth Báthory, conocida como la Condesa Sangrienta, realizó una carnicería que tuvo casi 700 víctimas. Para poder realizar semejante masacre, se valió de la magia de sangre con la única finalidad de mantenerse joven y hermosa. Que por cierto, existe la teoría que ella tiene un ancestro en común con Vlad el Empalador, es decir, Drácula. En la segunda mitad del siglo XVII, Florence Newton, una mujer irlandesa, fue acusada de utilizar brujería para matar a varias personas. Fue llevada a juicio en 1661 en el condado de Cork después de que varias personas la acusaran de brujería para causarles enfermedades y otros males. Durante el juicio, una testigo que había sobrevivido testificó en su contra. En pleno juicio, Florence utilizó sus poderes para lanzar objetos sobre la testigo, lo que hizo que el juez y el jurado creyeran aún más en su culpabilidad. Finalmente, Florence fue declarada culpable y condenada a la horca. Su caso fue uno de los más conocidos y notorios de brujería en Irlanda en esa época. A finales de ese mismo siglo, en 1692, se realizaron los juicios de Salem en Estados Unidos.
Las acusaciones se basaron en testimonios de los jóvenes, quienes afirmaban haber sido poseídos por las brujas y haber sido sometidos a diversos maleficios. Los juicios concluyeron con las ejecuciones públicas mediante la horca de casi 20 mujeres. En el siglo XVIII, otra vez en Inglaterra, la bruja de Cornwall, Annie Jeffries, era una sanadora y vidente muy respetada en su comunidad y tenía conocimientos de ocultismo y alquimia. En ese tiempo se creía que Annie había concebido un hijo sin tener ningún tipo de contacto físico con nadie, y que lo había logrado gracias a sus conocimientos de brujería. La historia cuenta que Annie se mantuvo en reclusión durante varios meses antes de dar a luz a su hijo, y que durante ese tiempo no comió nada más que manzanas. Luego del parto, Annie afirmó que había sido visitada por seres místicos que le habían ayudado a concebir a su hijo. Su historia se convirtió en un tema de conversación popular en la época, y algunos incluso viajaron a Cornwall para conocer a Annie y su hijo. Aquello se convirtió en una leyenda local que se ha transmitido de generación en generación. A mediados del siglo XIX, Marie Laveau era conocida por sus habilidades como curandera, y se decía que podía curar enfermedades y dolencias que los médicos no podían tratar. Además de sus habilidades curativas, se rumoreaba que tenía poderes sobrenaturales y era capaz de lanzar hechizos para proteger a las personas y atraer la buena suerte. A medida que su fama crecía, Laveau se convirtió en una figura influyente en Nueva Orleans y se le consideraba una líder espiritual en la comunidad afroamericana. Y su tumba en el cementerio de Louis es un lugar de peregrinación para aquellos que buscan su ayuda espiritual. A finales de ese mismo siglo, Helena Blavatsky, que fue una de las ocultistas y espiritistas de aquel siglo que fundó la Sociedad Teosófica, Blavatsky también afirmó tener poderes psíquicos y haber tenido contacto con seres espirituales superiores. Por esos mismos años, William Wynne, Samuel Liddell y Robert Woodman fundaron la Orden Hermética de la Golden Dawn, cuya finalidad era profundizar y agudizar el conocimiento sobre la magia, la alquimia y la astrología. La Golden Dawn fue influenciada por una variedad de corrientes esotéricas, incluyendo la cábala y la mitología egipcia. La orden fue conocida por sus ceremonias y rituales detallados, que involucraban simbolismo complejo y a menudo requerían una gran cantidad de preparación y estudio por parte de los miembros. A finales del siglo XX, Aleister Crowley, que fue un miembro muy importante de la Golden Dawn, se convirtió en la figura más importante de la filosofía espiritual y desarrolló el Thelema. Él era ocultista, también practicaba la magia ceremonial y la brujería, además de tener una fuerte influencia para que Alex y Maxine Sanders fundaran la Orden de la Serpiente de Fuego. Alex Sanders tuvo una relación con una famosa bruja británica en la década de 1960, Sybil Leek, que nació y se crió en una familia de tradición pagana. Ella fue la autora de La Biblia de la Brujería. Tiempo después, en 1979, Margot Adler publicó el libro Write Down the Moon, que fue uno de los pilares fundamentales para la creación de la religión de las Wiccas. Más reciente, en la década de los 80, Miriam Simmons era una adepta muy importante dentro de la religión Wicca. Impulsó la corriente espiritual neopagana conocida como el movimiento de la diosa. Esa corriente o movimiento se sostiene de bases mitológicas como los cultos a Afrodita, a Isis, a Ceres y a Brigitte, así como a los cultos que se extendían a lo largo de Asia Menor que veneraban a distintas versiones de la diosa madre. Y así es como llegamos a México, donde en los últimos 50 años han existido grandes personalidades dentro del mundo de la brujería, como las curanderas y chamanas oaxaqueñas, María Sabina y Rosita Álvarez. También está la bruja curandera capitalina Carmen Romano, la bruja regia Tita de la Garza y, por supuesto, Doña Pachita. Una vez narrado el contexto histórico de la brujería en los últimos 600 años, los dejo con algunas de las historias de brujas más impactantes que podrán escuchar. Un funeral y un amuleto. Me llamo Carlos,
Trabajo en la única funeraria de la región rural en Chiapas. Somos el único lugar que brinda servicios funerarios en una zona compuesta por 4 pueblos y una cabecera municipal que está bastante alejada de lo que se podría considerar como una ciudad. Ser el único proveedor de servicios funerarios en la zona hace que la gente confíe en nosotros y busque nuestros servicios cuando lo necesitan. Por eso siento una gran responsabilidad en mi trabajo y me esfuerzo por hacer todo lo que se me ordena sin quejarme. Además que, en este lugar, el trabajo mejor pagado que se puede conseguir es dentro de la funeraria. Mi día a día en la funeraria comienza con la recepción de una solicitud de servicio funerario que puede venir por teléfono o de alguien que llega directamente a la funeraria. Una vez que recibo cualquier solicitud, mi primer paso es preparar todo lo necesario para el velorio y el entierro, lo que puede incluir la preparación del cuerpo, la selección del ataúd, la decoración del lugar y la coordinación del transporte. Pero mi trabajo no solo se limita a los servicios funerarios. También tengo que coordinar con la familia del difunto para asegurarme de que sus deseos y necesidades se cumplan. Esto puede incluir organizar la ceremonia religiosa, la música, la comida y la bebida, así como proporcionar asesoramiento y apoyo emocional durante este difícil momento. Además de los servicios funerarios, también es importante mantener la funeraria en buen estado. Esto incluye la limpieza y también el mantenimiento regular del edificio, así como la gestión del inventario de suministros y equipos necesarios para llevar a cabo los servicios funerarios. Todos los trabajadores apoyamos en todo. Prácticamente nadie tiene una función específica. Además de todo eso, como soy de los pocos en la zona que tiene estudios universitarios, se me permite apoyar en los procedimientos legales. No terminé la carrera, pero con lo que aprendí basta y sobra para poder atender los asuntos competentes y manejar la papelería correspondiente. En algunos casos, los familiares de los difuntos necesitan asesoría legal o ayuda en los trámites de documentos necesarios para el servicio funerario. En esos casos, yo les puedo brindar el apoyo necesario, evitando que tengan que buscar un abogado o asesoría externa, aunque la funeraria en la que trabajo posiblemente funcione igual que cualquier otra funeraria de ciudad. El resto de las cosas de por aquí no funcionan como en las urbanizaciones. Para empezar, hasta hace unos meses no había acceso a internet en la zona. Para usar una computadora había que viajar hasta más de 10 kilómetros hasta la ciudad más cercana y buscar un cibercafé. Eso hacía que muchas tareas que son sencillas en la ciudad, como enviar un correo electrónico o buscar información en línea, fueran complicadas por aquí. Además, debido a la falta de tecnología, muchas personas dependen de otros medios para mantenerse informados. La radio es una herramienta importante en la región y se utiliza para transmitir noticias locales y nacionales, así como música y programas de entretenimiento. También utilizábamos las páginas de periódicos locales para mantenernos informados, aunque a veces la información puede estar desactualizada debido a los retrasos en la distribución. Como en todos los sitios rurales del país, aquí en la zona siempre se ha hablado de la existencia de una bruja cuya morada debería estar a las afueras de la región, quedando apartada de cualquiera de los pueblos. Las historias sobre la bruja eran variadas. Algunas personas aseguraban que tenía el poder de transformarse en un gato negro o en un búho blanco, siendo una figura temible y peligrosa, mientras que otros decían que la bruja era inofensiva y que podía ayudar a quien se lo solicitara. Se decía que la bruja tenía un pacto con el diablo, lo que le daba sus poderes sobrenaturales y que los mantenía a costa de sacrificios de animales e incluso de personas. Aunque la mayoría de los adultos de la región afirmaban que la bruja era real, cuando se les preguntaba si la habían visto o si tenían algún conocimiento concreto sobre ella, no daban respuestas claras. Era muy raro. Otra cosa que, sin lugar a duda, no era normal, era que los ancianos, sin excepción, cada uno portaba un collar de tela con un colgante de madera en forma de un símbolo que no reconocía. Recuerdo que cuando comencé a trabajar en la funeraria, mis abuelos ya habían fallecido, pero aún conservaba en mi memoria la imagen de ellos portando aquel collar. Recuerdo perfectamente que en mi niñez les pregunté qué era ese objeto, pero nunca me dieron una respuesta clara.
Solo me dijeron que eran cosas de grandes y que los niños no debían preocuparse por ello. En teoría, esa respuesta debió haber cambiado cuando crecí, y le pregunté a la señora de la tienda porque yo ya tenía 17 años. Si bien no era un adulto, tampoco era un niño. Sin embargo, cuando le hice la pregunta, su respuesta fue bastante abrupta. Me dijo que eso no era asunto mío. Podría llegar a entender la respuesta que me dio si fuera la primera vez que platico con la señora y le pregunto sobre un objeto personal, pero había ido a esa tienda durante más de 10 años seguidos, además de que ella era amiga de mis abuelos, los cuales tenían unos meses de haber fallecido. Por eso su respuesta me pareció sumamente fuera de lugar. Porque esa es otra cosa rara que pasa aquí en la zona. Si un matrimonio dura hasta que ambos llegan a la vejez, terminan muriendo juntos. Eso me consta porque lo he visto aquí en la funeraria. Recuerdo claramente aquella ocasión en que tuve que trabajar en el primer funeral doble que me tocó presenciar en la funeraria. Cuando preguntamos a los de la oficina por los informes de las autopsias, nos dijeron que la causa de la muerte había sido un infarto, y lo que resultaba todavía más sorprendente es que habían pasado apenas unos pocos segundos de diferencia entre las muertes. Imagino que fue un consuelo para los hijos de la pareja el saber que habían fallecido juntos, pero no puedo evitar pensar en lo extraño que resultaba eso. Pensé que se trataba de una coincidencia, pero como a los 6 o 7 meses sucedió otra vez. Llegaron dos cuerpos, un matrimonio de ancianos. Eso me generó la suficiente intriga como para preguntar a mis compañeros y al encargado qué tan común era que llegaran cuerpos en pareja. No me respondieron. En su lugar me lanzaron otra pregunta. ¿Recuerdas acaso que alguna persona ya mayor se haya quedado viuda alguna vez desde que tú eras pequeño? Quedé desconcertado, pues me di cuenta que, en verdad, eso pasaba desde mucho antes. Sin embargo, acepté que simplemente se trataba de algo que sucedía ahí en la región, algo que no tenía explicación, porque mis padres también se negaban a tocar el tema. Varios años después, a la funeraria llegó el cuerpo de una mujer. Sin embargo, la manera en la que nos la querían entregar se salía de todos los estándares. No había ningún documento que nos indicara que un médico había verificado que la mujer estuviera muerta. No había certificado, tampoco podíamos comprobar que le hubieran practicado la autopsia. Además, los dos hombres que querían dejar el cuerpo se negaron a identificarse y no quisieron dar ningún dato sobre el cadáver. La situación era sospechosa y no sabíamos qué hacer. Tuvimos que llamar al dueño, al encargado, que era dueño de varias funerarias y que vivía en Aguascalientes, a casi 1000 kilómetros de aquí. El dueño pidió que le pasáramos el teléfono a uno de los hombres que querían dejar el cuerpo. Este misterioso sujeto le dijo algo así como: se trata de la libélula. No fueron las palabras exactas. Pudo haber dicho luciérnaga, no lo recuerdo bien. El punto es que, con tan solo eso, el dueño nos ordenó recibir el cuerpo y proceder con los preparativos del funeral. Metimos el cuerpo. Los hombres nos dieron 2 bolsas, una chica y una grande. Contenían la ropa y los accesorios para vestirla. Después, ellos pasaron a la oficina para pagar y se fueron. Nunca habíamos recibido un cuerpo en esas condiciones. Me refiero a que el cadáver de la mujer todavía no se enfriaba. Era evidente que recién acababa de morir. No soy experto en temas de salud, pero como trabajador de funeraria he aprendido algunas cosas. Una de ellas es que la temperatura normal del cuerpo humano es alrededor de los 36 grados. Cuando una persona muere, la temperatura comienza a descender gradualmente a una velocidad aproximada de 1 a 2 grados por hora. Nosotros decidimos tomar la temperatura del cuerpo de la mujer porque nos llamó la atención que todavía no estuviera frío. La medición arrojó que tenía 31 grados, lo que significaba que la mujer había fallecido hacía tan solo unas 3 o 5 horas. Lavamos el cuerpo lo más rápido que pudimos para vestirla y meterla a la caja antes de que empezara a oler. Una vez limpio, nos disponíamos a vestir a la mujer con la ropa y los accesorios que nos habían entregado. Pero antes de empezar, notamos unas extrañas marcas en sus muñecas.
Al principio pensamos que se trataba de tatuajes, pero al observar con más detalle nos dimos cuenta de que eran cicatrices en forma de figuras. Las cicatrices eran escarificaciones, cortes que se hacen en la piel para que, al cicatrizar, formen diseños similares a los tatuajes. Ignoramos eso y nos apresuramos a terminar nuestro trabajo. Abrimos la bolsa grande que nos habían dejado los hombres y comenzamos a sacar los objetos que estaban dentro. Primero salió un vestido morado con detalles en negro. Era un vestido muy elegante. Luego sacamos un collar de cuarzos que reflejaba la luz de una manera sorprendente, una tira con pequeñas piedras brillantes y finalmente, lo más inusual de todo, una máscara de cobre. La máscara parecía haber sido hecha a mano, pues tenía detalles muy precisos y complejos. Encajaba en el rostro del cadáver de una manera perfecta. El cobre le daba un brillo intenso, y por la forma en la que estaba hecha parecía ser muy antigua. Era demasiado rara para ser un escenario común de funeral. No entendíamos por qué alguien dejaría algo así con el cuerpo de una mujer desconocida. De la bolsa pequeña sacamos 6 anillos de diferentes colores. Cuando los sacamos, notamos algo extraño. No estaban pintados. Eran de metales que naturalmente poseían esos colores. Eso lo descubrimos porque la textura de los anillos no era lisa, sino rugosa. Ese detalle es el que delata a los anillos que han sido tintados. Había un anillo rojo, otro naranja, uno amarillo, otro rosa, uno verde y uno gris. Terminamos de vestir el cuerpo, lo metimos en su respectivo féretro y lo llevamos a la sala donde se llevaría a cabo el velorio. Antes de que terminara el turno, dejamos todo organizado y listo para el siguiente día. Los 2 compañeros que tendrían el turno nocturno llegaron a la funeraria y nosotros nos fuimos a casa. Al día siguiente llegué temprano por la mañana para apoyar en el funeral. Los compañeros que se habían quedado me contaron que durante la noche les habían sucedido cosas. Ellos me contaron que habían escuchado ruidos muy fuertes provenientes de la sala donde se llevaría a cabo el velorio de la mujer. Cuando fueron a investigar, encontraron que la puerta estaba cerrada por dentro. Lo extraño era que la puerta tenía un seguro de cadena y no de botón, lo que hacía imposible que alguien pudiera haberla cerrado accidentalmente. Para poder cerrarla de esa manera, se debía manipular la cadena de una forma muy específica. Mis compañeros también dijeron que habían sentido una presencia extraña en la sala. Se habían dado cuenta de que algo no estaba bien y por eso habían tratado de mantenerse juntos toda la noche, para que ninguno de los 2 estuviera solo. Nada de lo que mencionaron había pasado nunca en la funeraria, por eso era fácil llegar a la conclusión de que todo se debía al cuerpo de la mujer. Daba mucho que pensar, pero no teníamos tiempo porque ellos tenían que ir a buscar a alguien para que abriera la sala que se encontraba cerrada. Además, los otros que compartían turno conmigo estaban llegando y teníamos que hacer el aseo y preparar todo para la operación correcta de la funeraria. Los compañeros del turno nocturno tardaron como 20 minutos en traer al cerrajero. Tuvieron que pagarlo de su bolsa porque era evidente que el jefe no les iba a creer que se había cerrado sola. El cerrajero abrió la sala. Los del turno nocturno se retiraron a sus casas y los demás revisamos que todos los detalles de la recepción funeraria estuvieran listos. Nos encontrábamos esperando en la funeraria a que comenzara el velorio de la mujer. Estábamos expectantes y nerviosos por saber quiénes podrían acudir a darle el último adiós. Para nuestra sorpresa, la sala empezó a llenarse poco a poco con matrimonios de gente mayor de la zona. Incluso de las comunidades cercanas habían venido a darle el último adiós. El lugar que normalmente tenía una capacidad de 50 personas se había llenado al punto de que había gente de pie en los rincones de la sala. Los abuelos de uno de mis compañeros estaban ahí. Él no se acercó con ellos porque teníamos prohibido interactuar con familiares durante nuestro horario de trabajo. Todos los asistentes iban vestidos normal, cada uno en lo suyo, pero había un detalle que resaltaba. El collar con el colgante, cada uno de los que estaban en la recepción lo llevaban puesto. La gente se reunía alrededor del féretro, pero nadie hablaba en voz alta. Solo se escuchaban los sollozos y los murmullos de los asistentes. El ambiente era solemne,
pero tenía un toque de misterio que todos los trabajadores notábamos, pero no podíamos explicar. Durante toda la mañana, el cuerpo de la mujer estuvo exhibido en el centro de la sala de velación. Las personas entraban y salían mostrando sus respetos y su tristeza por la pérdida de la mujer, pero a medida que avanzaba la tarde, el ambiente se tornaba más sombrío y la presencia del cuerpo se hacía cada vez más pesada. Cuando llegó la puesta de sol, comenzamos con el traslado del féretro hacia el cementerio. Cabe aclarar que las peticiones que se hicieron eran demasiado peculiares. Al menos para esta funeraria, por lo general, un cuerpo duraba siendo velado entre 24 y 72 horas, dependiendo de lo que la familia solicitara, y el evento del panteón se solía realizar a mediodía. Un par de horas antes o un par de horas después, pero hasta ahí. El cuerpo de esa mujer no fue velado ni siquiera por 10 horas. Al subir el féretro al coche fúnebre, noté algo extraño en la textura del ataúd. Estaba húmedo y muy frío. Durante el recorrido hacia el cementerio, las pocas luces de las calles empezaron a parpadear. Algunos negocios y casas se quedaron sin energía eléctrica, y el clima, que había estado despejado durante todo el día, comenzó a cambiar repentinamente. Densas nubes empezaron a cubrir el cielo. Una vez estando en el cementerio, en cuanto la luz solar se esfumó, los trabajadores del lugar comenzaron a bajar el ataúd al pozo, y posteriormente comenzó el vertedero de la tierra. En ese momento, las cosas se pusieron un poco raras e incómodas. Todos los asistentes lloraban de una manera que no era normal. Cuando uno trabaja en este negocio, luego de ver decenas de funerales, se aprende a diferenciar los tipos de llanto. Eso va de la mano con las expresiones corporales y con lo que la gente dice mientras llora. Hay llantos de tristeza, de coraje, inclusive de arrepentimiento. Pero la forma en la que lloraron los asistentes de ese funeral reflejaba otra cosa. Era un llanto como de angustia y melancolía. Los matrimonios se abrazaron y se consolaban. Todo era muy extraño. Ninguno de nosotros conocía a esa señora, ni siquiera el encargado de la funeraria, que era un señor de 60 años. Sabíamos que el dueño sabía quién era porque recibió el cuerpo con tan solo una llamada. Y era evidente que todos los asistentes del funeral tenían una relación especial con la mujer, pero aquello definitivamente no era normal. Cuando el féretro quedó cubierto de tierra en su totalidad, los trabajadores de la funeraria nos retiramos, pero la demás gente se quedó en el cementerio. Pueden creerme o no, pero al día siguiente, tanto la cabecera municipal como las localidades de los alrededores se volvieron un caos cuando decenas de personas simplemente comenzaron a caer al suelo sin vida. Por si eso no fuera ya bastante escalofriante, los muertos caían de dos en dos. Eran matrimonios. Murieron todas las personas que habían asistido al funeral de la misteriosa mujer. Fue una situación sin precedentes. El encargado, visiblemente preocupado, nos reunió para informarnos la orden que había recibido del dueño. No podíamos recibir ningún cuerpo. Nos explicó que era imposible darle cobertura a todas las personas que habían fallecido, y que si tratábamos de dar servicio a unos y a otros no, podríamos desatar la furia de la gente. Así que, por recomendaciones del dueño, la funeraria debía cerrar por 3 días, hasta que las cosas se calmaran un poco. A pesar de que todos estábamos conscientes de que era una situación difícil de manejar, no podíamos evitar sentir una sensación de desconcierto y miedo ante lo que estaba sucediendo. No hubo funerales. El sacerdote de la cabecera municipal dio la orden que todos los cuerpos fueran enterrados en un gran pozo en el fondo del cementerio. Ese terreno había sido propiedad de la iglesia desde siempre y nunca lo habían utilizado. Todo el mundo en la zona comenzó a difundir rumores sobre el hecho de que el pozo había sido preparado para tal situación. Todo era muy extraño. Durante los días siguientes se escuchaban rumores y teorías acerca de lo que estaba sucediendo. Algunos decían que había sido una maldición, mientras que otros aseguraban que se trataba de un virus letal que se había propagado a través del contacto en el funeral. Nunca supimos exactamente qué sucedió. Los trabajadores de la funeraria hablamos largo y tendido, tratando de buscar una explicación racional a lo que acababa de suceder. Pero la verdad es que nuestras teorías eran cada vez más descabelladas.
Al final, la idea más aceptada era que la misteriosa mujer que había sido velada era nada menos que la bruja. No había otra explicación para su muerte repentina y la extraña reacción de los asistentes en el funeral. Incluso pensamos que tal vez esa mujer había hecho algún tipo de pacto con la gente de la zona, incluyendo a nuestros abuelos, quienes eran los únicos que parecían conocer su verdadera identidad. La idea del amuleto que portaban los ancianos cobró fuerza. Tal vez se trataba de una especie de sortilegio que prolongaba la vida del esposo o de la esposa hasta que llegara el momento del otro. Quizás lo que la bruja hacía era prestarles tiempo para no dejar en soledad a su acompañante de toda la vida. Por eso, cuando uno moría, el otro también fallecía de forma inmediata, porque en teoría ya debería haber muerto, pero el amuleto le mantenía con vida. Suponemos que el poder del amuleto estaba ligado de alguna manera a la misma bruja, y que al morir todos los amuletos perdieron su efecto, lo que provocó la muerte de todos los cónyuges al mismo tiempo. Esa teoría también explicaría por qué todos los ancianos estaban tan angustiados durante el funeral, ya que sabían que la muerte estaba cerca para ellos también. Se llevaron a mi hija. Nací en Haití, en una pequeña aldea ubicada en las afueras de Puerto Príncipe. Mi padre era un bokor, alguien que practicaba la magia negra y tenía habilidad de comunicarse con los espíritus y someterlos a su voluntad. Se llamaba Joseph y se especializaba en el vudú, que a diferencia de lo que muchos piensan, no es solo poner alfileres sobre muñecos. Desde muy joven, mi padre me enseñó todo lo que sabía sobre el vudú y crecí aprendiendo cómo usar talismanes, hierbas y los conjuros para protegerme de los malos espíritus y las energías negativas. Aprendí que el vudú es un sistema religioso antiguo que llegó al continente americano traído por los esclavos africanos y que en Haití es una parte importante de la cultura y la vida diaria. Mi padre era muy respetado en la comunidad por su conocimiento del vudú y por su habilidad para ayudar a la gente. Muchas personas acudían a él en busca de curación, protección o para pedirle que lanzara un hechizo contra un enemigo. A menudo me llevaba con él en sus visitas y yo observaba cómo usaba sus poderes para ayudar a los demás. Hay algo que muchos desconocen sobre el vudú, y es que existe otro lugar donde esa práctica está aún más extendida que en Haití. Ese lugar es Nueva Orleans, una ciudad en Luisiana, Estados Unidos. De hecho, fue gracias a que mi padre era un bokor importante que pudimos emigrar a Estados Unidos. Él tenía trato con personas del gobierno estadounidense, especialmente con un bokor de Nueva Orleans que nos ofreció ayuda para establecernos allí. Así que, después de una larga travesía, llegamos a Nueva Orleans, una ciudad que, aunque diferente a la nuestra, nos brindó una nueva oportunidad. Dentro del vudú, el equivalente a Dios se llama Mawu. Es una diosa de origen africano. Cuando mi familia y yo nos mudamos de Haití a Nueva Orleans, mi padre continuó ejerciendo como bokor. En la nueva ciudad, los clientes eran principalmente de la comunidad latina que acudían a él en busca de ayuda. Pero lo que más le pedían a mi padre era que causara enfermedades físicas y mentales a personas específicas. Al principio, aquello me causó mucha sorpresa, debido a que, en nuestra cultura, allá en mi país natal, el vudú se utiliza principalmente para curar enfermedades, no para causarlas. Pero dinero es dinero. Desconozco la forma en que otros bokor obtengan su conocimiento, pero lo que mi padre hacía era hablar con los muertos de forma literal. En Haití, nuestra casa estaba ubicada cerca de un cementerio, y recuerdo vívidamente cómo mi padre salía en las noches para ir al panteón. Mi madre decía que mi papá desenterraba cadáveres para platicar con ellos, y que eran los mismos muertos quienes le daban información sobre el mundo más allá de nuestro mundo. A cambio de esta información, mi padre servía de intermediario, entregando mensajes significativos y reconfortantes a los afligidos familiares del difunto. Cuando nos mudamos a Estados Unidos, mi padre tuvo que adaptar su práctica del vudú.
En un país mucho más controlado, hablar con los muertos de la forma en que lo hacía en Haití ya no era posible. En su lugar, mi padre comenzó a asistir a funerales y utilizar su habilidad para hacer que los muertos hablaran de forma discreta, aunque eso no le funcionaba tan efectivamente como su antigua práctica. Aún así, era capaz de obtener información útil que le ayudaba a poder hacer sus trabajos mejor. En el barrio donde vivíamos, había una amplia comunidad de santeros y mi padre nos presentó a muchos de ellos. También había practicantes de brujería en el barrio. Aunque mi padre no la practicaba, siempre nos hablaba con respeto de sus creencias y prácticas. Al crecer en un barrio latino, aprendí a hablar español, y eso me permitió comunicarme con los vecinos y amigos de mi padre. Además, como mi padre quería que tuviera éxito en Estados Unidos, me aseguré de aprender inglés en la escuela. Tuve un noviazgo con un europeo. Nos entendimos bien porque él venía de Francia. Él se llamaba Jules y odiaba hablar inglés, y yo era la única con la que podía utilizar su idioma nativo. Por eso nos hicimos novios. Mi vida cambió radicalmente después de quedar embarazada de Jules. A pesar de que era muy joven, estaba muy ilusionada con la idea de formar una familia con él, pero las cosas se complicaron demasiado pronto. Jules dejó la escuela y comenzó a meterse en asuntos de pandillas para poder proveernos. Algo que no me gustó, pero yo no podía controlarlo. Lo peor llegó cuando lo mataron en una pelea callejera. Me quedé destrozada sin saber qué hacer, pero las desgracias no terminaron ahí. Mi padre, quien todavía seguía siendo un bocor prácticamente y aún trabajaba con la magia negra, había hecho un trabajo contra una persona importante. Fue asesinado y yo me quedé sin padre. La persona que mandó a matar a mi querido padre también quería matarnos a nosotras, así que mi madre y yo tuvimos que huir hacia México, tratando de dejar todo lo que conocíamos atrás. Llegamos a Matamoros, sin dinero. Mi madre era joven, tenía apenas 29 años y tenía buen físico. Alguien la convenció de que nos fuéramos a Ciudad Juárez, que ahí mi madre podía ganar mucho dinero trabajando de noche. También podía hacer lo mismo en Matamoros, pero ganaría 10 veces más en Ciudad Juárez. Esto fue a finales de la década de los 80. Ahí nació mi hija, Lía. Mi madre se desvivía trabajando de noche para mantenerme a mí y a Lía, hasta que ya no regresó. Pregunté con sus compañeras y lo que escuché me dejó helada. Al parecer, había tenido un cliente muy exigente. Le había hecho solicitudes demasiado fuera de tono, y cuando ella se negó, el cliente enfureció. Y bueno, pueden imaginar lo que sucedió después. Me quedé sola con mi hija Lía y sin nadie más en el mundo. Afortunadamente, mi madre, en los aproximadamente 3 años que trabajó de eso, había ahorrado un poco de dinero, lo suficiente para que mi hija y yo pudiéramos sobrevivir por un tiempo. Ella quería que regresáramos a Haití, pero eso no era posible en ese momento. Sabiendo que el dinero se iba a terminar, yo debía encontrar la forma de conseguir dinero, pero al mismo tiempo de seguir cuidando a mi bebé. Fue entonces que decidí poner en práctica todo lo que había aprendido de mi padre en Nueva Orleans. Yo no tenía la habilidad de hablar con los muertos, pero sí tenía una memoria demasiado buena. Me bastaba con ver algo una vez para aprenderlo, y luego una segunda para entenderlo. Así que en mi catálogo mental traía todo tipo de prácticas esotéricas y trabajos de diversas índoles. Empecé con lo básico, haciendo lecturas de cartas, de manos y de caracoles. Después de los primeros 5 meses, ya había hecho suficientes lecturas como para saber qué era lo que la gente más necesitaba. Como ya sabía los problemas, solamente tenía que ofrecer las soluciones. Ya que me había hecho de cierta buena reputación, empecé con limpias. Es una ayuda muy general que suele funcionar para casi cualquier negatividad que se detectara en las lecturas. Por dar un ejemplo, si las cartas me decían que el cliente se vería en la necesidad de tomar una decisión que, de ser incorrecta, podría afectar a toda su familia, con una limpia yo podía ayudar al cliente a que tuviera su mente despejada y sus pensamientos claros.
De esa manera, cuando llegara el momento de tomar la decisión, pudiera elegir sin cargas en la cabeza. Después me puse a hacer amarres. Nunca me metí con eso de andar haciendo trabajos para dañar a otros. Sí sabía cómo hacerlo, pero esa magia fue lo que terminó por costarle la vida a mi padre, y definitivamente no quería ese destino para mí. Fue a mediados de la década de los 90 que hasta mi casa llegaron 6 señoras. Estaban muy angustiadas porque ya habían pasado 2 meses desde la última vez que ellas vieron a sus hijas. Lo último que las señoras supieron de ellas fue que se fueron a trabajar a la maquiladora y una noche simplemente ya no volvieron. Ni la maquiladora, la policía ni el gobierno, nadie las ayudaba. Por eso acudieron conmigo, con la esperanza de que yo pudiera ayudarles en algo. Para ese entonces todos sabíamos que alguien estaba realizando una cantidad incontable de horribles atrocidades, porque, aunque nunca salió en las noticias, ya se habían encontrado decenas de cuerpos en los campos de algodón a los costados de la carretera. Lo que yo le comenté a las señoras fue que lo único que podía hacer por ellas era tratar de averiguar si sus hijas, desgraciadamente, estaban muertas. Les dije que iba a intentar comunicarme con ellas. Ellas estaban tan nerviosas, ansiosas por cualquier tipo de respuesta, pero también asustadas por lo que podrían descubrir. Saber que sus hijas estaban muertas era devastador, pero la posibilidad de nunca saber la verdad era aún peor. Decidí aplicar un método que había aprendido de 2 señores del barrio, uno colombiano y otro guatemalteco. Se basaba en la tradición chamánica. A pesar de que no tenía experiencia en espiritismo, pensé que ese método podría ayudarme en mi búsqueda. La idea detrás de ese método era establecer un contacto con una especie de realidad o dimensión espiritual en la que las almas ya no tienen memoria de su existencia en el plano terrenal. Por eso no se trataba de hablar con los muertos, sino de abrir un canal a través del cual el residuo que las almas aún conservan de su humanidad pueda responder a nuestro llamado. Aunque nunca antes había utilizado este método, decidí intentarlo para ayudar a las señoras. Puede sonar un poco confuso, pero es la mejor manera que puedo explicarlo, porque no soy experta en esos temas. Realicé el método y pude establecer contacto con 4 de las hijas. Las otras 2 sí estaban vivas. Las señoras cuyas hijas habían muerto me agradecieron entre lágrimas y se retiraron de mi casa. Las otras 2 se quedaron en silencio. Les serví un poco de agua. Ellas me preguntaron si de verdad no existía ninguna forma en la que yo les ayudara a encontrarlas. Les respondí que tal vez sí, pero yo no podría darles una ubicación con calle y número. Sería algo ambiguo. Además, si alguien las tenía retenidas, sería sumamente complicado que ellas pudieran rescatarlas. Me insistieron y yo accedí. Fue una experiencia difícil, pero después de meditar y concentrarme lo suficiente, logré obtener una visión remota. Lo que vi fue a las 2 muchachas juntas en una bodega oscura. Sus heridas eran evidentes y estaban encadenadas. No puedo expresar con palabras el dolor que sentía al verlas en esa situación tan inhumana. Traté de obtener más información para poder ayudar a las señoras a encontrarlas, pero no pude obtener más detalles. Al informar a las señoras lo que había visto, ambas quedaron bastante conmocionadas. Sin embargo, también estaban agradecidas de tener al menos un indicio de dónde podrían estar sus hijas. A las 3 semanas, esas señoras aparecieron muertas en la carretera. Sus cuerpos tenían señales de tortura. Cuando me enteré, me entró un escalofrío terrible. Esa semana me tocaba llevar a mi niña a que le pusieran una vacuna. Antes de llegar al hospital, me cerró el paso un carro. Bajaron 2 hombres con la cara cubierta. Me agarraron por el brazo y me golpearon en la cabeza. Traté de resistirme, pero no pude hacer nada. Luego escuché a uno de ellos decir que iban a llevarse a mi hija como castigo. Los hombres se llevaron a mi hija y me dejaron en el suelo aturdida y dolorida. Mi mente se llenó de pensamientos terribles. Sabía lo que le esperaba a mi hija si yo no hacía algo rápido. Corrí a casa para utilizar el método y obtener una visión remota, y así tener al menos una vaga idea de la localización de mi hija.
La llevaban dentro de una camioneta pick-up de color gris. Eso fue todo lo que pude obtener. Había muchas de esas en la ciudad. Además, si simplemente intentaba rescatarla, terminaría como las mujeres a las que intenté ayudar. Si quería salvar a mi hija, tendría que ir con un arma y un escudo. Durante años había estado guardando algo que prometí que nunca usaría, a menos que se tratara de un asunto de vida o muerte. Cuando mataron a mi padre, antes de que mi madre y yo escapáramos, le corté un dedo. Lo guardé en un pequeño recipiente de roble, en el que, ya estando en Ciudad Juárez, reforcé con algunas herramientas especiales que había conseguido como pago por algunos trabajos especiales. Dentro del recipiente, junto al dedo de mi padre, tenía un amuleto de abedul, algunas espinas disipadoras y algunas astillas de sauco, que es el árbol de la muerte que crece en Veracruz. El dedo todavía contenía esencia de mi padre. Lo que yo tenía planeado era que, a través del dedo, utilizaría nigromancia africana para traer a mi padre de vuelta al mundo de los vivos por un instante, y así pedirle ayuda. Ya con el dedo fui hasta un cementerio. Le pagué a una persona que cuidaba para que me ayudara a desenterrar un cuerpo. Ya con este a mi disponibilidad, le corté uno de los dedos y ahí coloqué el dedo de mi padre. Me hice un corte en las dos palmas de las manos con un pedazo de vidrio roto y ofrecí mi sangre como sacrificio. Esto era necesario. Completé el ritual y el alma de mi padre entró en ese cadáver por una cantidad ínfima de tiempo. Solo fue un instante. Le pregunté cómo podría rescatar a mi hija. Él me dio el nombre de unos rituales y luego el alma de mi padre volvió al otro mundo. Volví a casa y me puse a hacer memoria sobre cómo se hacían esos rituales. Los conocía, me sabía la teoría, pero nunca había hecho nada parecido. Eran rituales condenatorios. Ni siquiera mi padre se atrevió a tanto. Un ritual condenatorio es un proceso cuya naturaleza es demoníaca, y que el simple hecho de intentar hacerlos hace que se tenga un asiento de primera fila para entrar al infierno. Gracias al ritual, obtuve la facultad momentánea de manipular el cuerpo de cualquier persona, no su mente ni su voz, solo su cuerpo. También pude ver más claramente dónde podría encontrarse mi hija. Conseguí que una señora me diera un aventón, y al verme tan nerviosa me preguntó qué me pasaba. Yo le conté todo lo que había pasado con mi hija, así que ella me acercó lo más que pudo hacia el lugar. Recuerdo perfectamente esa gigantesca casa. Era de color naranja con un ancho portón negro. No tenía luces en el exterior, pero por el pequeño espacio que quedaba entre los muros y el portón, alcanzaba a ver dentro de la casa si había iluminación. No había vigilancia afuera, supongo que para no llamar la atención. Además, tampoco había forma de entrar. Lo que hice fue caminar rodeando la casa. En la parte de atrás estaba un camión. Rápidamente me acerqué para revisar y lo que encontré fue algo inhumano. Había varios cuerpos envueltos en sábanas. Eran 9 en total. Entre los cuerpos noté algo que me llamó la atención. Era una mano pequeña, mucho más pequeña que la de los otros cuerpos. Moví un poco los cadáveres y ahí estaba ella, mi hija. En eso escuché una voz que me habló. Lo siguiente fue que sentí algo en la nuca. Me estaban apuntando con un arma mientras me preguntaban cómo había entrado ahí. Pensé que iban a matarme, pero uno de ellos intervino y dijo que sería mejor dejarme ir. Señaló uno de mis collares. Dijo que su abuela tenía uno igual y que ella era una bruja, por lo que probablemente yo también lo era. Pensó que probablemente estaba allí para robar uno de los cuerpos y usarlo en un ritual. Me preguntaron si era cierto. Asentí con la cabeza tratando de aparentar que era verdad. Luego, con voz temblorosa, les dije que quería llevarme el cuerpo pequeño. En eso llegó otro hombre. Por su manera de caminar, deduzco que se trataba del jefe. Le explicaron lo que estaba pasando y dio la orden de que me dieran un balazo. Pero el mismo que había sugerido que yo era una bruja volvió a intervenir. Le comentó al hombre que, de matarme, podría hacer que cayera mala suerte, y eso era lo último que necesitaban. El hombre volteó a verlo, le sostuvo la mirada unos segundos,
Luego les dijo que me dieran una lección y me echaran para afuera. Me golpearon hasta casi dejarme inconsciente. Después me cargaron, me sacaron del lugar y me tiraron en la tierra. Como pude, me levanté y me fui del lugar llorando por la muerte de mi hija. Lo siguiente, a pesar de mi cercanía con el mundo esotérico y paranormal, no tengo una explicación concreta para lo ocurrido. Cuando estaba caminando a orillas de los campos algodoneros, se me aparecieron decenas de espíritus de mujeres. Estaban por todas partes. Literalmente podía sentir cómo mi cuerpo hacía contacto con su esencia. Tal vez tenía algo que ver con los últimos minutos que me quedaban del ritual. O tal vez todas esas mujeres muertas quisieron mostrar su empatía hacia mí. No lo sé. Después de ese día, dejé la magia vudú de lado, la brujería y todo el ocultismo. Todo lo dejé, porque todo ese poder no me sirvió para salvar la vida de mi hija. Por lo tanto, ya no me sirve de nada. El sopilote de fuego. Lo que les quiero compartir se trata de una experiencia que tuve en 1988, cuando vivía en un pueblo que se encontraba a unos 7 kilómetros de una de las playas del estado de Veracruz. Recuerdo que aquel lugar era un sitio tranquilo y alejado del bullicio de la ciudad. No estoy muy seguro si nuestro pueblo pertenecía a un municipio o a otro tipo de delimitación territorial. Tampoco sé qué partido político era el que estaba a cargo de nuestro pueblo. Nunca fui bueno para entender todo ese tipo de cosas, así que prefiero enfocarme en lo que recuerdo de aquel momento. En aquel pueblo había una persona que estaba a cargo de la comunidad. Se llamaba Don Samuel Cruz. Don Samuel era una persona muy importante en el pueblo. Se encargaba de dirigir a la comunidad en los asuntos más importantes, y su fe en Dios era una de las cosas más importantes para él. Era muy respetado por todos en el pueblo, y su palabra era considerada como ley. Antes de don Samuel, su madre, doña Elisa, había sido quien se encargaba de liderar a la comunidad. También era muy respetada y querida por todos. A pesar de que en ese entonces ella ya había fallecido, su memoria todavía estaba presente en el corazón de los habitantes del pueblo. Recuerdo que don Samuel y su madre eran muy amables y siempre estaban dispuestos a ayudar a los demás sin pedir nada a cambio. A menudo organizaban eventos para todo el pueblo, como reuniones en la plaza del pueblo o celebraciones religiosas. Ellos pagaban, aunque nunca supimos de dónde sacaban tanto dinero. Siempre había una sensación de comunidad y unidad en el lugar. Por su parte, su madre, doña Elisa, siempre estaba atenta a los más necesitados y organizaba actividades para ayudar a las personas mayores y a los enfermos. Algo que siempre se comentó en el pueblo era que la familia Cruz tenía un linaje que venía de unas islas ubicadas al otro lado del océano. Era un secreto a voces que ellos tenían habilidades especiales y que la familia Cruz había huido de una poderosa bruja, la cual había logrado seguirlos desde aquella isla hasta nuestro pueblo en Veracruz. A menudo los rumores decían que la bruja estaba obsesionada con la familia Cruz y que quería hacerles daño de cualquier manera, a pesar de que nadie lo decía porque considerábamos que hablar de los integrantes de la que era la familia más importante del pueblo era una falta de respeto bastante grande. Aún así, todos podíamos afirmar que la bruja que los había seguido era la responsable de las muertes de todos los integrantes de la familia Cruz. Los abuelos de don Samuel, sus tíos, su padre y también, por supuesto, su madre. Todos ellos habían muerto en manos de aquella bruja a la que nosotros conocíamos como el sopilote de fuego. A pesar de todas las tragedias que habían golpeado a su familia, don Samuel había logrado encontrar algo de felicidad en su matrimonio con la señora Irma, quien había nacido en el pueblo. La pareja tenía 2 hijas, Alberta y Abigail, quienes eran gemelas. Siempre me llamó la atención la forma en la que Alberta y Abigail se comportaban. Era como si pudieran leer la mente de la otra y actuar en consecuencia. Si una de ellas comenzaba a hablar, la otra sabía exactamente lo que quería decir sin que hubiera terminado de formular su frase.
Además, su forma de vestir era exactamente igual. Vestidos del mismo color, zapatos iguales, cabello recogido en un peinado idéntico. Parecían estar siempre juntas como si fueran una sola persona. Desde que las gemelas Alberta y Abigail entraron en la adolescencia, comenzaron a mostrar habilidades especiales que impresionaban a todos en el pueblo. Podían leer las cartas del tarot, interpretar las líneas de la mano, hacer lecturas de horóscopos y también practicaban un poco de santería. A medida que estas habilidades se hacían más evidentes, la gente del pueblo comenzó a acudir con ellas para pedir consejo y ayuda. Muchas veces la gente quedaba impresionada por la precisión con la que las gemelas podían leer el futuro y ofrecer soluciones a sus problemas. Algunas de las muchas cosas que las gemelas hacían nos resultaban totalmente novedosas en el pueblo. Uno de los talentos especiales de las gemelas que más nos sorprendió fue su habilidad para hacer lecturas de claras de huevo. Aunque a primera vista la práctica se asemejaba a una limpia con huevo, las gemelas tenían un método completamente diferente. Cuando alguien se acercaba a ellas con la intención de obtener una consulta, las gemelas no le pasaban el huevo por el cuerpo. En su lugar, les pedían que sostuvieran el huevo entre su axila izquierda como si fuera un termómetro. Luego, Alberta y Abigail les pedían a los consultantes que se quedaran en silencio, mientras ellas analizaban la clara de huevo. A veces, las gemelas se tomaban varios minutos para estudiar la clara y hacer sus predicciones, y otras veces podían decir de inmediato lo que veían. El proceso era fascinante de ver. Las gemelas leían las claras como si fuera un mapa detallado del futuro de la persona, interpretando la forma, la textura y el color de la clara del huevo para hacer las predicciones. A medida que el tiempo pasaba, la fama de las gemelas se extendía más allá de nuestro pueblo. Muchas personas acudían a ellas para buscar respuestas sobre sus vidas. La mayoría de las veces era gente que venía de otras partes de la región. Con el tiempo, las gemelas se convirtieron en una especie de oráculo regional. La gente acudía en busca de conocer un poco sobre su futuro. Una noche se apareció el sopilote de fuego sobre el techado de la casa de don Samuel y la señora Irma. Algunos pocos lo vieron, pero todos nos enteramos porque al día siguiente ese era el único tema de conversación. Habíamos pensado que el motivo de su presencia era para llevarse a don Samuel, pero no. Lo que esa bruja hizo fue lanzar un hechizo sobre las hijas. El hechizo que el sopilote de fuego lanzó a las gemelas fue muy fuerte y muy oscuro. Lo sé bien porque no habían pasado ni tan siquiera 3 días cuando los efectos de la maldición se hicieron notables. Mientras las muchachas gemelas caminaban hacia su casa, ambas cayeron repentinamente al suelo. Se convulsionaron un poco y luego empezaron a comportarse como si fueran perros. Se movían como si tuvieran 4 patas, ladraban y aullaban. No estábamos seguros de qué hacer, así que fuimos rápido a avisarle a don Samuel y la señora Irma. Ellos fueron por sus hijas y nos pidieron que no nos preocupáramos, que arreglarían la situación, a pesar de que el matrimonio Cruz intentaba aparentar que todo estaba bajo control. Los del pueblo sabíamos que algo andaba muy mal. Todos los vecinos cercanos a la casa donde vivía, que era la casa de mis padres, comentaban entre ellos sobre que oían unos extraños ruidos provenientes de la casa de don Samuel y su esposa. Yo, que vivía a 4 casas de ellos, también podía escuchar los sonidos tan extraños que provenían de su hogar. Algunas noches, inclusive podía escuchar los ladridos y aullidos que hacían las gemelas. Eso me hacía sentir escalofríos. Después de varios días de incertidumbre, don Samuel finalmente salió de su casa para decirnos que la condición de sus 2 hijas era bastante más delicada de lo que ellos habían pensado, y nos pidió con un nudo en la garganta que por favor las tuviéramos en oración. Además, nos dijo que él y su esposa se encerrarían en su casa para estar con ellas hasta que las gemelas volvieran a la normalidad. Todos le aseguramos que rezaríamos por sus hijas. Sin embargo, lo que parecía algo tan inofensivo y de una naturaleza benevolente como es rezar por alguien, se convirtió en una sentencia de muerte. Esa noche, cada quien prendió una pequeña vela en su casa para rezar, pero la bruja, conociendo el poder de la oración,
tomó nuestra buena voluntad como una amenaza hacia sus planes. Aquella noche, mientras cada uno de nosotros encendíamos una vela para orar por las hijas de don Samuel, una bola de fuego se apareció en el pueblo y se dirigió hacia los árboles frutales de cada casa, prendiéndoles fuego a todos ellos. Eso fue tan solo una advertencia, porque el fuego no se extendió, no afectó a nada más que a los árboles frutales. La bruja pudo haber quemado nuestras casas, pero no lo hizo. Su intención solo era enviarnos un mensaje: no recen por esas niñas. Por la mañana, don Samuel salió de su casa con varias bolsas llenas de dinero. Nos dijo que era el dinero que sus hijas habían juntado de las lecturas que hacían a la gente de otros pueblos. Nos entregó el dinero para que fuéramos a comprar comida para todos. Él sabía lo que había pasado con la bola de fuego y los árboles de fruta, y sabía que, para nosotros, esos árboles eran fuente de alimento. Cuando nos dio el dinero, lo único que nos pidió fue que por favor no dejáramos de rezar por sus hijas, porque ellas corrían el riesgo de morir. Todos estábamos preocupados por la suerte de las hijas de don Samuel, pero también teníamos mucho miedo por la hostilidad de la bruja. A pesar del miedo, sentíamos un gran respeto por don Samuel y su familia. Sabíamos que eran personas que siempre habían trabajado por el bienestar del pueblo. Ellos, a lo largo de las décadas, habían salvado a muchas personas y ahora solamente nos pedían que les ayudáramos a salvar la vida de sus dos hijas, y no podíamos darles la espalda. Antes del mediodía, varios hombres salieron del pueblo para ir a comprar comida para todos. Al atardecer, uno de los niños fue corriendo con su mamá para decirle que había encontrado un sapo muy grande. Intentó cargarlo, pero no pudo porque era pesado. El niño tenía unos 4 o 5 años. Yo no era un niño tan pequeño, tenía más de 10 años, pero aún así me llamaba mucho la atención los animales, era muy curioso. El niño y la mamá fueron a donde estaba el sapo y yo me fui detrás de ellos. Quería ver al animal. Aquel sapo era en verdad demasiado impresionante, bastante grande y muy corpulento. Nunca antes había visto algo así. Sus ojos eran grandes y brillantes, de un color dorado intenso que parecían reflejar la luz del sol. Su piel era muy marrón con manchas negras. Estaba cubierto de pequeñas venas de color azul celeste. También tenía una cantidad exagerada de verrugas de un color amarillo brillante. De la cabeza le salía una cresta como la de los gallos. Ese sapo medía casi 30 centímetros y se notaba que su peso era equivalente a unas 3 papayas. En eso, el niño que había intentado cargar al sapo cayó al suelo de golpe y se empezó a convulsionar. En ese momento no hubo tiempo de sacar conjeturas, pero después supimos que el sapo era venenoso. Me hice para atrás hasta que sentí que mi pie golpeó con algo. Cuando volteé y dirigí mi mirada hacia abajo, vi que había otro sapo al lado de mi pie. Lo bueno era que yo llevaba pantalón y que no estaba descalzo. Por un momento quedé completamente inmóvil, sin poder hacer nada más que mirar ese sapo. Sapos venenosos empezaron a salir de la tierra, extendiéndose por todo el pueblo. Al mismo tiempo, la señora desesperada gritaba pidiendo ayuda, mientras su hijo convulsionaba en el suelo. Fue entonces cuando apareció mi madre corriendo hacia mí. Me tomó del brazo y me llevó de vuelta a nuestra casa. Cerró la puerta detrás de nosotros para protegernos del caos que estaba desatado. Desde la ventana podíamos ver cómo los sapos seguían apareciendo, mientras todos corrían a sus casas y se refugiaban. Nadie ayudó a la señora. Cuando los hombres que habían ido por comida regresaron, ya no había ningún sapo. Todos seguíamos en nuestras casas. Lo único que estaba afuera eran los cadáveres del niño y de su mamá. Cada uno de los hombres corrió hasta su casa, dejando caer la comida al suelo. Después de un rato, mi padre decidió que era necesario hablar con los demás vecinos para averiguar lo que estaba pasando y cómo podíamos protegernos. Mi padre fue hasta la puerta y la abrió lentamente. Ahí nos dimos cuenta que algunos otros vecinos también tenían la intención de salir. Poco a poco salimos de nuestras casas y caminamos hasta donde estaban los cuerpos. Los niños pequeños se quedaron dentro de sus casas. Todos habían llegado a la única explicación posible, la aparición de los sapos venenosos
era, sin duda alguna, obra de la bruja. Después de que los adultos estuvieron hablando un rato, se tomó la decisión de quemar los cuerpos en el mismo lugar donde estaban tirados. Nadie quería tener ni siquiera el mínimo contacto. También se decidió que, al menos esa noche, nadie rezaría por las hijas de don Samuel. Esa noche, mientras intentaba dormir, el sonido del fuego consumiendo los cuerpos era lo único que se escuchaba en el pueblo. Al despertar, todos en el pueblo parecíamos tener un poco de presión en el pecho. No creo que nadie se sintiera del todo seguro como para salir de sus casas y comprobar si algo más había cambiado. Mis padres estaban hablando en voz baja en la cocina mientras yo me asomaba por la ventana buscando algún rastro de movimiento en las calles. Pero todo parecía igual que el día anterior, solo se notaba una especie de tensión en el aire. A medida que avanzaba la mañana, los vecinos empezaron a salir poco a poco a las calles, pero cada uno mantenía una distancia prudente con el resto, como si temieran que algo pudiera pasar. La sensación fue agridulce. Por una parte, nada malo había pasado durante la madrugada, pero por otro lado, habíamos cesado en las oraciones que don Samuel nos pidió tan encarecidamente. También estaba el asunto de los cuerpos quemados. Lo que pasaba era que el señor Feliciano, padre del niño y marido de la difunta, trabajaba en la ciudad y solo visitaba a su familia una vez por semana. Todavía faltaban 2 días para que él volviera al pueblo. La pregunta sobre qué hacer con los cuerpos despertó un momento incómodo. Hubo silencio hasta que finalmente alguien sugirió que podríamos colocar algunas sábanas encima de los cuerpos para cubrirlos. La idea era dejarlos así hasta que el esposo y padre del niño llegara al pueblo para atender la tragedia como mejor le pareciera. Todos estuvieron de acuerdo con la idea y procedieron a colocar varias sábanas viejas encima de los 2 cuerpos quemados. Llegó la noche. Yo salí de la casa para tirar algo. En eso, una figura alada brillante cruzó por el cielo, pasando por enfrente de la luna llena. Pude ver cómo la criatura voladora bajó a toda velocidad en picada hasta quedar en 2 patas sobre el techo de la casa de don Samuel. Aquello era un pájaro, pero estaba envuelto en llamas. Se trataba del sopilote de fuego. Corrí a hablarle a mi madre y a mi padre, y ellos salieron a ver lo que estaba pasando. El pájaro ese estuvo ahí quieto por unos momentos, mientras el fuego que le cubría se iba consumiendo poco a poco. Cuando las llamas de fuego se disiparon por completo, pudimos ver una gigantesca ave negra de más de 1,5 metros de alto. Tenía algunas plumas blancas en las alas y en la cabeza. El cuello era el único lugar del cuerpo del ave que no estaba cubierto por plumas. Es más, hasta se podía ver su carne expuesta. El pico del ave era grande, curvo y afilado. Después, al sopilote se le empezaron a caer las plumas mientras se retorcía de una forma horrible. Lo que estaba pasando era que el pajarraco se estaba transformando. Finalmente, sobre el techo de la casa de don Samuel, quedó una mujer desnuda. De alguna forma, la mujer logró entrar a la casa atravesando el techo. Hubo muchos ruidos, golpes y gritos, cosas rompiéndose. Luego, un crudo silencio. Fueron unos instantes muy tensos. Los vecinos, que no habían visto al sopilote, de todas formas ya estaban asomados porque el escándalo se escuchó en todo el pueblo. Después de unos momentos, la puerta de la casa se abrió de golpe y la figura de la bruja emergió con una sonrisa malévola en su rostro. En una mano sostenía la cabeza de don Samuel y en la otra la de su esposa. No podía creer lo que estaba viendo. Mientras se alejaba de la casa, iba dejando un delgado hilo de sangre. La bruja caminó hasta donde estaban los cuerpos cubiertos con las sábanas. Estando ahí, nuevamente se transformó en un sopilote y emprendió el vuelo, llevándose consigo las cabezas del matrimonio. El sonido de las alas de aquel sopilote se desvaneció poco a poco. Fue lo más impactante que he visto. Un vecino gritó desde su casa si alguien había visto qué le había pasado a las gemelas. Eso que dijo el vecino nos hizo reaccionar. Nos habíamos quedado tan fríos cuando vimos a la bruja que nos olvidamos por completo que dentro de esa casa estaban las hijas del matrimonio.
Los 3 hombres, que siempre se creyeron los más valientes del pueblo, salieron de sus casas y fueron a buscar a las gemelas. Las encontraron y estaban vivas, pero las tenían encadenadas con grilletes en el cuello. Además, el cuerpo de las gemelas estaba cambiado de una forma monstruosa. Eso fue lo que dijeron los hombres, porque nadie más las vio, ya que ellos las mataron porque todo parecía indicar que la maldición que les había lanzado la bruja era para que se convirtieran en nahuales. En lo que respecta a los cuerpos cubiertos con sábanas, cuando llegó el señor Feliciano, le contamos todo lo que había pasado. Él se llevó a sus 2 difuntos y nunca volvimos a saber de él. Frascos. Recuerdo que el día en que la mujer más anciana de mi pueblo murió, quedamos sorprendidos. Nunca se le notó que tuviera algún tipo de enfermedad o padecimiento, y su fallecimiento fue tan inesperado que nos dejó a todos con la sensación de que algo extraño había sucedido. Si bien no había registros oficiales de su edad, todos en el pueblo sabíamos que era una de las personas más longevas de la comunidad. De hecho, mi ya difunta abuela, que ella nació en el año 1928, nos contaba que cuando ella era niña, la anciana ya estaba casada. En aquellos tiempos, las mujeres solían casarse a muy temprana edad o las casaban, y muy a menudo eso sucedía antes de cumplir los 15 años. Mi abuela misma se casó a los 12. Es difícil imaginar que la anciana pudiera haberse casado aún más joven que eso. Pero si lo hizo, entonces tendría más de 105 años en el momento de su muerte. Aun si la anciana se hubiera casado a los 15 años, habría vivido más de un siglo, una vida excepcionalmente larga en cualquier época. Puede sonar un poco exagerado, pero las personas de antes llevaban otro estilo de vida, por eso podían vivir muchos más años. Con más de un siglo de vida encima, nunca había necesitado usar bastón y no le dolía nada. Comía de todo, disfrutaba de caminar por el pueblo y conversar con los vecinos. Así que, cuando nos enteramos de su fallecimiento, nos dejó a todos perplejos. Lo misterioso de su muerte radica en que un día simplemente no despertó. Ninguno de nosotros había notado que se encontrara enferma o que anduviera mal. Al contrario, la anciana había estado en el mercado en la mañana anterior, haciendo sus compras y charlando con los vendedores como siempre lo hacía. Pero lo que hacía su historia más interesante era que nadie en el pueblo conocía a su familia. La señora había vivido sola en su casa durante demasiados años, sin que nadie la cuidara, porque el hombre con el que se había casado, a los pocos meses de la boda, simplemente desapareció. Después de su muerte, su casa quedó sola, sin ningún familiar que la reclamara. Pero al cabo de unos meses, algo extraño sucedió. Una joven, casi muchachita, llegó al pueblo y se instaló en la casa de la anciana. La muchacha parecía tener unos 20 años o quizá un poco menos, y como era de esperar, despertó la curiosidad de todo el pueblo. Todos queríamos saber quién era, qué hacía allí y cómo había conseguido la casa. Así que un día nos reunimos varios vecinos y fuimos a preguntarle directamente. Ella afirmaba ser la bisnieta de la anciana fallecida y nos contó una historia que nos dejó atónitos. Según la muchacha, la anciana había tenido una hija, pero su esposo se la había llevado cuando era muy joven y nunca más se supo de ellas. La anciana había vivido y muerto sola, sin saber qué había pasado con su hija. La historia que nos contaba la bisnieta de la anciana fallecida tenía un poco de sentido y coincidía con lo que mi abuela siempre había contado. Pero, a pesar de que esa explicación parecía no dejar ningún cabo suelto, algo en el comportamiento de la joven me pareció extraño. Dejando eso un poco de lado, es muy importante destacar que ella era muy pintoresca, por decirlo menos, y no pasaba desapercibida para nadie. Los hombres del pueblo, desde los más jóvenes hasta los señores casados, no dejaban de hablar de ella y de cómo su apariencia deslumbraba a comparación de todas las demás mujeres del pueblo. Incluso yo me cuestioné si valía la pena dejar a mi novia por ella.
Nadie podía negar que la joven tenía una belleza indudable y una actitud desinhibida que la hacía aún más atractiva para los hombres del pueblo, y no tener que pedir permiso a un padre para verla o salir con ella la hacía aún más codiciada para todos. Lo que nadie se esperaba era que la muchacha sacaría provecho de la situación, aceptando aportaciones voluntarias de los hombres que la cortejaban, desde dinero hasta comida y ropa. Pero ella no se limitaba a recibir todos los obsequios, sino que también disfrutaba de la compañía de sus pretendientes. Los vecinos que vivían cerca de su casa notaron que cada 1 o 2 semanas un hombre diferente visitaba su casa en horas nocturnas. Muy independientemente de todo aquello, ella era un misterio. Casi nunca salía de su casa. Era muy raro verla. Si alguien quería verla, tenía que ir hasta su casa y tocar la puerta. A 3 casas de donde ella vivía estaba la tortillería. Por lo tanto, yo pasaba mucho por enfrente de su casa, y siempre que pasaba por ahí me resultaba imposible no percibir ese aroma que emanaba de su hogar. No tenía una idea del todo clara sobre lo que pudiera ser, pero de alguna manera me resultaba familiar. Quizás porque mi madre solía quemar copal en nuestra casa en ocasiones especiales. Me preguntaba qué sería lo que esa muchacha hacía en su casa. Un día, después de varias semanas sin verla, noté que la puerta de su casa estaba abierta. No podía desaprovechar la oportunidad, así que, teniendo mucho cuidado, me acerqué a la entrada de la casa y pude ver que en el interior estaba un llamativo altar con varias velas encendidas y algunas fotos de personas que, supuse, eran sus familiares. En eso, ella apareció y con una extraña sonrisa en la cara, me preguntó qué estaba haciendo en su casa. Yo me puse un poco nervioso. Le comenté que había visto su puerta abierta y creí que alguien se había metido a robar, que por eso me acerqué para ver si todo estaba en orden. Ella cambió su expresión completamente. Me dijo algo así como que de seguro había olvidado cerrar bien y por eso se abrió con el aire. Me di la vuelta para irme y ella rápido emparejó la puerta. Volteé de nuevo y le pregunté sobre el aroma de su casa. Me respondió que se trataba de flores con copal y otras hierbas. Nos despedimos. Fui por las tortillas y volví a mi casa sin comentarle a nadie el altar que había visto dentro de la casa. Para no ser la historia tan larga, hay que dar un salto en el tiempo de 3 años. Una tarde, al pueblo llegó un vehículo tan lujoso que, de seguro, costaba más que todo el pueblo junto. Era un auto largo con estilo clásico y elegante. La parrilla delantera la tenía cromada, los faros delanteros eran grandes y redondos, incluso las llantas se veían elegantes. El auto se detuvo frente a la casa de la muchacha. El conductor bajó y entró a la casa. Se fue al día siguiente. Todos en el pueblo nos preguntábamos quién podría ser ese hombre. La curiosidad era inmensa, pero nadie se atrevía a preguntar a la muchacha o al conductor del auto. Sin embargo, a partir de ese día, la muchacha cambió completamente. Ya no aceptaba visitas de ningún tipo. Una vez al mes, ese auto volvía. El conductor llevaba muchas bolsas de mandado, las metía a la casa y se iba al día siguiente. Así pasaron 6 meses hasta que la muchacha y el dueño del lujoso auto se casaron. La boda fue en la catedral más cercana. Quedaba como a unas 3 o 4 horas del pueblo. Yo no fui a la ceremonia ni a la fiesta, pero sí hubo gente del pueblo que asistió, sobre todo los que habían tenido cierta cercanía con la bisabuela de la muchacha. Después de la boda, la casa volvió a quedar sola porque ella se fue a vivir con su marido. Pero había una cuestión que a todos nos parecía raro e incluso un poco alarmante. De la casa todavía salía ese aroma tan peculiar. Los primeros días era entendible que el olor siguiera estando, pero cuando pasaron 2 y 3 semanas, se volvió evidente que algo raro estaba pasando. El olor no solo persistía, sino que parecía intensificarse día a día. Un domingo, en la fila de las tortillas, surgió el tema y yo comenté eso que pude ver en aquella ocasión, el altar con velas y las fotos.
Además, aproveché para sugerir que yo no era el único que lo había visto, que aquellos que pasaron al menos una noche con ella durante los 3 años que vivió en el pueblo, tuvieron que haber visto el altar. Si queríamos averiguar lo que pasaba dentro de esa casa, teníamos que saber quiénes habían dormido con la muchacha para que ellos hablaran. El problema fue que, por más que buscamos, nadie quiso aceptar que había pasado una noche dentro de esa casa. Eso significaba que todos los que habían estado con ella eran casados, y por eso nadie quiso hablar. Sin la cooperación de alguien que hubiera estado dentro de la casa, nunca sabríamos lo que estaba sucediendo. La especulación y los rumores seguían creciendo, y cada vez era más difícil ignorar la sensación de misterio que rodeaba la casa. El asunto quedó en segundo plano por algunos días, hasta que era tanta la curiosidad y la incertidumbre que giraba en torno, que uno de los vecinos se decidió a entrar a la casa para saber por qué el lugar seguía emanando aquel aroma. Pero en cuanto estuvo a escasos 5 metros de la puerta de entrada, un guajolote gigante salió de la casa rompiendo el cristal de la ventana y se abalanzó sobre el vecino. Fue y lo embistió tan fuerte que lo tumbó al suelo y luego lo empezó a picotear. Un amigo mío quiso correr a ayudarlo, pero el guajolote era enorme, así que lo detuvimos para que no se acercara. Cuando el guajolote dejó de picotear al vecino, ya lo había matado. El incidente del guajolote causó una gran conmoción en el pueblo. Todos estaban atónitos ante lo que acababa de suceder. A partir de ese día, el enorme guajolote se la pasaba todo el día y la noche caminando frente a la casa. No dormía, no comía, tampoco tomaba agua, solo vigilaba y mantenía alejados a todos. Hasta tuvimos que empezar a rodear la cuadra para poder llegar a las tortillas, porque era imposible pasar por ahí. No importaba que camináramos por el otro lado de la acera. En cuanto pasábamos frente a la casa, el guajolote se ponía muy agresivo. Era como si estuviera protegiendo algo dentro de la casa. Todos en el pueblo empezaron a tejer teorías sobre lo que podría ser, desde un tesoro escondido hasta algo un tanto más siniestro. La verdad era que nadie sabía con certeza qué había dentro de la casa, pero la presencia del guajolote era una clara señal de que algo estaba mal. Una noche, uno de los jóvenes del pueblo, estando ebrio, quiso enfrentar al guajolote. Armado con una escoba, se acercó a la casa, pero el guajolote se abalanzó sobre él, haciendo que perdiera el equilibrio y cayera al suelo. El guajolote lo picoteó varias veces antes de retirarse, dejándolo gravemente herido. Al paso de unos cuantos días, entendimos que teníamos que matar a ese guajolote antes de que ocurriera un accidente y otro vecino terminara muerto. Ahí en el pueblo solo había menos de 10 personas que tenían un arma en su casa, pero si todos se ponían de acuerdo para ir a dispararle al mismo tiempo, lograrían matar al guajolote. No era buena idea que fuera uno solo, porque quizá el animal no se moría de un balazo y podía correr muy rápido para atacar. Por eso tenían que ir todos juntos. De esa manera, si el guajolote atacaba a uno, los demás podían seguir disparando. Y eso hicieron. Una tarde, los que tenían armas se reunieron en la casa de Don Lupe para ponerse de acuerdo sobre cómo iban a intentar matar al animal. Ya organizados, salieron en grupo hacia aquella casa. El guajolote los observaba con un aire desafiante, como si supiera lo que estaban planeando. Ellos se detuvieron a unos pocos metros de la casa. Se prepararon para disparar. El guajolote, mientras los observaba fijamente, extendió las alas y estiró el cuello. Entonces Don Lupe gritó: ¡Fuego! Todos dieron un solo disparo, pero el guajolote resultó ser mucho más resistente de lo que todos pensábamos, porque las balas impactaron directo en él, pero no fue suficiente para tumbarlo. Los hombres tuvieron que disparar una segunda y una tercera vez para ponerle fin a la vida del enorme guajolote. Una vez muerto, aprovechamos para irnos a meter a esa casa y así averiguar de dónde emanaba el aroma. Lo primero con lo que nos encontramos al entrar fue con el altar que yo había visto aquella vez que la puerta estaba entreabierta. Estaban las mismas fotografías y las velas seguían encendidas. Además, las velas parecían nuevas,
no estaban consumidas ni a la mitad. Entiendo que hay velas que pueden durar mucho, pero no existe ninguna que pueda estar encendida las 24 horas del día por tanto tiempo y no gastarse. Aún así, el altar era más parecido a un altar normal del Día de Muertos que a un altar de otro tipo. Las velas eran blancas, había unas cuantas flores de colores como amarillo y celeste. Además, el mantel era blanco, no parecía ser algo de naturaleza oscura. Algunos de los vecinos acercaron su cara al altar para saber si de ahí emanaba el aroma, pero no, ese altar olía a cera quemada. En la cocina no había nada fuera de lo normal. Vasijas, una estufa, el pequeño refrigerador estaba desconectado. En el espacio que compartían la sala y el comedor tampoco había nada raro. Una mesa redonda de 4 sillas, un sillón y unos cuantos maceteros. En el baño había unas tinas, pero estaban vacías. Solo faltaba revisar la habitación. Sin embargo, cuando intentamos entrar, la puerta estaba atrancada por dentro. Nos vimos obligados a forzarla, y cuando observamos lo que estaba en el interior, muchos salieron corriendo de la casa. Yo fui de los pocos que nos quedamos a observar todo con detenimiento. En el centro de la habitación estaba una mesa cuadrada con una vela negra rodeada por velas rojas. También había 6 triángulos de madera que en el centro tenían pequeños espejos de forma circular, y por toda la orilla de la mesa había piel seca de serpiente. Eso era lo de menos. En la pared opuesta a la puerta y en las 2 paredes de los lados había unos estantes. Cada estante contenía unos 4 o 5 frascos. Dentro de cada uno de estos había pequeños fetos. Mi corazón empezó a latir fuerte. No podía creer lo que veía. Sin embargo, lo más extraño de todo era el aroma tan dulce y floral que se desprendía de la mesa. Era contradictorio con todo lo que veía. No sabía mucho sobre brujería, pero estaba seguro de que lo que había en esa habitación era algo más allá de lo que yo podía comprender. Uno de los que estaban ahí dijo con la voz temblorosa debido al miedo que teníamos que quemar la casa y que lo teníamos que hacer de inmediato. Los demás estuvimos de acuerdo. Salimos de la casa. Allí afuera estaba todo el pueblo reunido. Los que habían salido corriendo ya le habían avisado a sus familiares sobre el descubrimiento. Les pedimos que de favor nos llevaran lo que necesitábamos para quemar la casa. Mientras lo traían, agarramos al guajolote y lo metimos a la casa para que también se quemara. Luego, a los muchachos jóvenes, les encargamos que llenaran un montón de tinas de agua para que, en caso de que el fuego se extendiera a las casas de al lado o a las casas de atrás. De pronto, el guajolote, que se suponía estaba muerto, empezó a cacarear, gorgotear y gruñir fuertemente. Hubo que darle otros disparos para que se quedara muerto otra vez, y a los 40 minutos prendimos fuego a la casa. El fuego ardía tan intensamente que alumbraba todo el pueblo, mientras que se escuchaban horribles lamentos y gritos extraños que provenían del interior de la casa. Finalmente, cuando la noche se apoderó del lugar, lo único que quedaba de la casa era un montón de escombros humeantes. A los 3 días, vimos que el auto superlujoso estaba regresando al pueblo. Se detuvo frente a la tienda de la señora Rosa. El conductor bajó, abrió la puerta de la parte de atrás, sacó una cadena y la jaló. Del interior de su auto, sacó a la anciana que había muerto de forma misteriosa. La dejó ahí tirada encadenada en la tierra y se fue. No nos tomó mucho entender lo que estaba pasando. La anciana había preparado ese poderoso trabajo de brujería para rejuvenecer. Fingió su muerte y luego se hizo pasar por su bisnieta. Pero cuando nosotros quemamos la casa, el trabajo de brujería quedó destruido y ella perdió su apariencia juvenil. Su esposo, al darse cuenta que ella envejeció de un momento a otro, era porque evidentemente se trataba de una bruja. Por eso le encadenó y la fue a tirar al pueblo. Nosotros no la queríamos ahí, pero tampoco la llevaríamos a otro lado. Lo que hicimos fue quemarla. El peluche negro.
Aún me resulta difícil hablar de lo que sucedió. Afortunadamente, con el tiempo, mi esposa Daniela y yo logramos superar esa experiencia, pero sin duda dejó una profunda huella en mi vida. Todo comenzó durante los primeros meses del embarazo de Daniela. Cada cita mensual con el médico nos llenaba de alegría y esperanza, ya que recibíamos buenas noticias constantemente. El desarrollo del bebé era óptimo y todo parecía estar en orden. Sentíamos una gran felicidad al saber que Daniela estaba teniendo un embarazo tranquilo. A medida que mi esposa se acercaba a las 30 semanas de embarazo, decidimos celebrar con una pequeña fiesta. Hasta ese momento solo habíamos compartido la noticia con nuestros familiares más cercanos. No habíamos revelado el sexo del bebé ni lo habíamos anunciado públicamente, debido a una experiencia previa en la que lamentablemente perdimos a nuestro bebé. Por eso decidimos ser cautelosos y esperar antes de involucrar a demasiada gente. Sin embargo, al llegar a las 30 semanas, tanto Daniela como yo estuvimos de acuerdo en que ya habíamos superado la etapa más delicada del embarazo y que nada podía salir mal. Así que decidimos celebrar y compartir nuestra felicidad con nuestros seres queridos. Recibimos numerosos regalos para nuestro futuro hijo. En nuestro círculo de amistades y familiares teníamos una costumbre especial. Cada vez que alguien nos regalaba algo, lo hacían de forma anónima. Esto se debía a que queríamos que el valor del obsequio residiera en sí mismo y no en quien lo entregara. Ya fuera en cumpleaños o en Navidad, siempre manteníamos esa tradición y todos los regalos que recibíamos eran anónimos. Una vez terminada la fiesta, Daniela y yo nos pusimos a revisar los regalos y entre tantos nos encontramos con uno que nos llamó la atención. Era un peluche. Era de un animal, pero uno raro. Era una mezcla entre sapo y tortuga. Tenía los ojos grandes en comparación con las proporciones del resto del cuerpo. Pero eso era lo de menos. La cuestión era que el peluche era de color negro. Yo pudiera entenderlo como normal si el peluche fuera de un gato o de un oso, pero ese color era un animal tan ambiguo. A Daniela y a mí nos dio muy mala espina. En cuanto lo vimos, Daniela hizo un comentario cuestionando qué tipo de criatura era esa. Yo no lograba comprender cómo ese juguete podría resultar atractivo para un recién nacido. De hecho, incluso sugirió que el peluche podría darle miedo al bebé. Probablemente lo habían comprado simplemente porque era un peluche de un animal llamativo. Decidimos no desecharlo, pero tampoco nos sentíamos cómodos conservándolo en la habitación del bebé. Entonces optamos por meterlo en una bolsa negra y guardarlo en la cocina dentro de la alacena que usábamos para almacenar los productos químicos de limpieza como pinol y cloro. Una semana más tarde, una amiga de Daniela decidió hacerle una visita. Esta situación me vino muy bien, ya que tenía algunos pagos pendientes que debía realizar y no me gustaba dejar a Daniela sola en la casa. Pero con su amiga presente, me sentía tranquilo al saber que ella estaría acompañada mientras yo me ausentaba. Me tomé alrededor de 2 horas en completar mis asuntos fuera de casa. Al regresar, aún encontré a la amiga de Daniela allí. Decidí preparar unos sándwiches y los tres disfrutamos de una comida ligera juntos. Cuando se fue la amiga, Daniela me dijo que le contó a su amiga sobre el peluche negro y que su amiga le había comentado que, por cómo se lo describió, a ella le pareció que podría tratarse de un objeto embrujado, y quien fuera que nos lo hubiera regalado, lo había hecho con la intención de perjudicar el embarazo. Eso me puso extremadamente nervioso. No tenía idea de si lo que decía la amiga era cierto o no, pero solo el hecho de considerar que pudiera haber algo malévolo asociado con el peluche fue suficiente para sentirme preocupado. Sin pensarlo demasiado, me dirigí a la cocina, tomé el peluche y lo llevé hasta el basurero que estaba fuera de la casa. Eso fue un viernes por la tarde, justo antes de que pasara el camión de basura al día siguiente, como era costumbre cada semana. Sin embargo, el domingo, para nuestra sorpresa, la amiga de Daniela regresó. Había estado extremadamente preocupada por el peluche negro y quería ayudarnos a resolver el problema. Nos entregó un frasco transparente sin etiqueta,
y nos explicó que contenía un producto natural cargado de elementos espirituales. Según ella, si el peluche había impregnado los espacios con energías negativas, este líquido tenía el poder de neutralizarlas y destruirlas. Nos instruyó a colocar el líquido en todos los lugares donde el peluche negro había estado presente. No veía ningún inconveniente en seguir el consejo de la amiga de Daniela, así que le agradecimos por las gotas y decidimos poner en práctica su sugerencia antes de irnos a dormir esa noche. Sin dudarlo, tomé el frasco con el líquido y decidí aplicarlo por toda la casa. En mi mente tenía la idea de que si solo colocaba el líquido en ciertos lugares, las energías negativas podrían desplazarse hacia otras áreas de la casa. Pero si extendía el líquido por todos los rincones, no habría ningún lugar al que las energías negativas pudieran aferrarse. Era una especie de estrategia para asegurarnos de que las energías malignas no tuvieran más opción que abandonarnos por completo. Con sumo cuidado, comencé a verter el líquido en cada habitación, prestando especial atención a los lugares donde el peluche negro había estado. Recorrí la casa, asegurándome de cubrir los rincones, desde las esquinas más oscuras hasta los espacios más abiertos. Era un acto simbólico. Una vez terminada la tarea, me sentí un poco más tranquilo. No sabía si el líquido realmente tendría algún efecto, pero estaba dispuesto a hacer todo lo posible para proteger a mi esposa y a mi bebé. Nos fuimos a dormir, esperando que aquella pequeña acción nos brindara un ambiente más sereno y libre de preocupaciones. Aunque no estaba del todo convencido de la efectividad de aquel frasco misterioso, me sentía aliviado de tener a alguien que nos apoyara y se preocupara tanto por nosotros. El lunes, al regresar del trabajo, me encontré con una escena inusual. Daniela estaba profundamente dormida en el sofá. Durante todos los meses que llevábamos de embarazo, nunca la había visto así, por lo que me pareció sumamente extraño y preocupante. Me acerqué suavemente a ella, tratando de despertarla para asegurarme de que todo estuviera bien. Le pregunté si se sentía mal o si se sentía cansada. Sin embargo, ella respondió que no se sentía mal, y aún más desconcertante, ni siquiera recordaba haberse quedado dormida. Esa respuesta me llenó de inquietud y decidí que mejor era llevarla de inmediato al médico. En la sala de espera del consultorio, la ansiedad comenzó a apoderarse de mí. Esperábamos ansiosos a que nos llamaran. Finalmente llegó nuestro turno y nos encontrábamos frente al médico. Amablemente nos recibió y nos escuchó mientras le explicábamos la situación. Después de realizar un chequeo minucioso y revisar los resultados de los análisis, el médico nos dijo que Daniela, como el bebé, estaban en buen estado de salud. Aunque las pruebas médicas confirmaron que no había ningún problema, el médico nos aconsejó estar atentos a cualquier cambio o síntoma inusual. Nos tranquilizamos al escuchar esas palabras, pero aún persistía esa sensación de intranquilidad en lo más profundo de mi ser. Regresamos a casa. Observé a Daniela mientras descansaba. Los días siguientes transcurrieron con normalidad, pero no podía evitar sentir una sensación de vulnerabilidad. Cada movimiento de Daniela, cada pequeño malestar o incomodidad, se volvía motivo de preocupación para mí. En cierto momento me invadió la duda de que, en verdad, existía la posibilidad de que lo que estaba sucediendo a Daniela, esos sueños tan inusuales de repente, pudieran estar relacionados de alguna manera con el peluche negro. El embarazo de Daniela avanzaba y nos acercábamos al final del tercer trimestre. Cada día yo rezaba en silencio por la salud y bienestar de mi esposa y nuestro bebé, pero las cosas se torcieron cuando una mañana que desperté, al momento que abrí los ojos, lo primero que vi fue a ese peluche negro colgado a los pies de la cama. Su cabeza apuntaba directo hacia mi esposa, como si la hubiera estado observando toda la noche. No quería que Daniela despertara y viera a ese peluche ahí. Entonces, tratando de no hacer mucho ruido, lo tomé y salí de la casa. Una vez que salí con el peluche negro, me sentí un poco más seguro. El sol apenas comenzaba a salir y la calle estaba prácticamente vacía.
Así que me tomé un momento para observar detenidamente el peluche y tratar de comprender lo que estaba sucediendo. No lograba entender cómo era que había llegado de regreso a nuestra cama. Recordé lo que la amiga de Daniela había dicho. Por más descabellado que pudiera sonar, creo que era evidente que el peluche estaba embrujado. Subí al auto, coloqué el peluche en el asiento del espejo y conduje por 30 kilómetros, cuando vi que no había señales de vida en ninguna dirección. Fue el lugar perfecto para deshacerme de él. Con mis manos temblorosas saqué el peluche del asiento del pasajero y lo sostuve. Era como si pudiera sentir una extraña energía negativa emanando de él. Dejé el peluche en el suelo y volví al auto para encenderlo. Sabía de antemano que lo más probable era que Daniela se hubiese despertado en el preciso instante en que me deslicé fuera de la cama. Mi intención era dirigirme a la plaza comercial cercana para comprar comida y luego regresar rápidamente. Esa era la excusa que había planeado utilizar para justificar mi ausencia. Daniela se había retirado temprano a descansar, mientras yo decidí quedarme en la sala para mirar una película en Prime Video. Un amigo me había recomendado encarecidamente aquella cinta, asegurando que sería una experiencia cinematográfica inolvidable, pero pronto descubrí que el filme resultaba tan flojo que me aburrió hasta quedar dormido. De repente sentí una extraña y gélida sensación en mi mano. Aquel contacto repentino provocó que me despertara de forma brusca. Mis ojos se abrieron de golpe. Me levanté del sillón, encendí todas las luces, revisé cada rincón de la casa, pero todo estaba en orden. Supuse que se trataba de una pesadilla. Por lo tanto, apagué la televisión y fui con Daniela para dormir. En la mañana, cuando ya me iba al trabajo, al momento en que subo mis cosas por el espejo retrovisor, pude ver que ahí estaba el peluche negro en el asiento trasero. Su cabeza y enormes ojos apuntaban hacia el espejo, como si me estuviera observando. Harto de eso, bajé del auto, abrí la cajuela y saqué una botella de aceite de motor. Agarré el peluche, lo llevé al patio, le vertí un poco de aceite. Aproveché para encender un cigarro, luego le prendí fuego a un pedazo de cartón. Pero justo cuando estaba acercando el fuego al peluche, Daniela pegó un grito muy fuerte. Yo dejé lo que estaba haciendo y de inmediato corrí con ella. Le pregunté si quería ir con el doctor, pero me dijo que no, que por un instante había sentido como si se quemara por dentro, que solo fue algo breve pero desapareció de inmediato. De hecho, ya no le dolía. Solo fue como una punzada. Eso ella lo tomó como algo normal porque desde que era joven padecía de gastritis y conocía el tipo de dolor que causa. Por eso se negó a ir con el médico. Sin embargo, a pesar de que Daniela se lo hubiera tomado tan bien, a mí me pareció demasiado curioso que sintiera eso justo cuando estaba a punto de prenderle fuego al peluche. Aún así, no le quise discutir. Lo que hicimos fue quedarme sentado en la orilla de la cama por unos minutos hasta que ella se quedó dormida. Volví al patio, pero el peluche ya no estaba. Fui al auto para guardar la botella de aceite. Cuando abrí la cajuela, ahí estaba. En ese momento, faltaban unos cuantos días para que naciera mi hijo, así que opté por dejar el peluche ahí en la cajuela y fingir que no pasaba nada. Cuando nació mi hijo, tenía una marca. Al doctor le pareció sumamente extraña. Tuvo que revisar a detalle, pero la marca estaba cicatrizada y no presentaba ningún problema para el bebé. Aún así, el doctor nos comentó que parecía que el bebé, estando dentro del vientre, había sufrido una quemadura importante. El doctor no podía explicar por qué, pero yo sí lo sabía. La persona que nos había entregado ese peluche embrujado lo había ligado de cierta forma a mi hijo para que no pudiera destruirlo. No importaba cuántas veces lo tirara, el peluche siempre volvía. Así han pasado 12 años, ya vivimos en otra casa, tengo otro auto. Mi hijo todavía tiene la marca de quemadura justo en el lugar donde yo iba a colocar el cartón con fuego para quemar el peluche. Y en cuanto a ese horrible peluche negro, todavía lo llevo en la cajuela de mi auto.
y no tengo ni la más mínima idea de cómo deshacerme de él. La risa de los niños. Esto ocurrió cuando acababa de mudarme a una nueva ciudad debido a una oportunidad laboral. En mi primer noche en la nueva ciudad, decidí explorar un poco los alrededores. Ya que la noche parecía tranquila, me adentré en un monte cercano. Mientras caminaba, pude ver un resplandor desconocido en el cielo. Era una luz brillante y enigmática, diferente a cualquier cosa que hubiera presenciado anteriormente. Intrigado, decidí adentrarme un poco más hacia la dirección de donde provenía. Sin embargo, justo en ese momento, un hombre salió de la nada y me sujetó firmemente del brazo. Sentí su agarre fuerte y decidido, lo cual me tomó por sorpresa. Fue entonces cuando comenzó a hablarme en un tono serio y cauteloso. Me advirtió que no debía acercarme a aquella luz. Según él, ese resplandor era producto del trabajo de brujas, seres sobrenaturales capaces de convocar espíritus del más allá. Sus palabras resonaron en mi mente, aunque en la otra ciudad de donde venía, el tema de las brujas y lo paranormal nunca había sido parte de las conversaciones cotidianas. Además, la familia en la que me tocó nacer tampoco era muy creyente de este tipo de cosas. Por eso, cuando escuché que ese hombre mencionó que aquella luz era producto de brujas, estaba incrédulo. En ese momento lo que hice fue jalar mi brazo para soltarme, y con una voz firme le grité que si volvía a tocarme, le iba a partir la cara. El hombre me aseguró que su única intención era evitar que algo terrible me sucediera. Me dijo que en el pasado se habían producido tragedias. También me dijo que yo parecía ser un foráneo. Esto capturó mi interés de inmediato. El hombre comenzó a platicarme los trágicos sucesos que habían ocurrido en el pasado. Dijo que en varias ocasiones personas que no eran de la región se habían aventurado en el monte durante la noche, pero nunca habían regresado. Cuando amigos y familiares salían en busca de ellos, solo encontraban sus prendas abandonadas, sin rastro alguno de sus cuerpos. Era difícil imaginar las circunstancias en las que desaparecían sin dejar rastro. Para no mostrar que me estaba poniendo nervioso, le dije con un tono irónico: «Déjeme adivinar, se los llevaron las brujas». Sin embargo, la respuesta de aquel hombre me tomó por sorpresa. El hombre lo negó y explicó que eran los espíritus que las brujas invocaban los que se llevaban a aquellos que se metían al monte. El hombre me aconsejó que regresara a mi hogar. Aunque también tenía la opción de quedarme en aquel lugar, me advirtió que si los espíritus me encontraban, no habría forma de escapar de ellos. Le agradecí su ayuda y después lo vi alejarse. Mientras regresaba a mi hogar, pensaba muchas cosas y tenía muchas emociones. A pesar de que aquel encuentro con el hombre me había dejado intrigado, no lograba creer del todo sus palabras, pero por alguna razón, una sensación de inquietud se apoderaba de mí. Al estar parado frente a la puerta de mi casa, no pude evitar dirigir mi mirada hacia el cielo. Esperaba ver nuevamente aquel resplandor misterioso. Sin embargo, esta vez, solo vi la negrura de la noche. Aunque intenté distraerme con otras cosas, no pude dejar de pensar en lo que aquel hombre había dicho. A partir de ese momento, establecí una firme decisión de evitar adentrarme en el monte durante las noches. Aunque en el fondo me sentía escéptico, prefería alejarme de cualquier posible problema. Sin embargo, algo empezó a pasar en mi hogar. En una ocasión, me encontraba recién despierto, era alrededor de las 5 de la mañana. Mientras calentaba el agua para preparar mi café, pude escuchar una risa infantil. El sonido de esta risa era claro. Al principio no le di mayor importancia. Supuse que algún niño jugaba afuera en la calle, pero al asomarme por la ventana no pude ver a nadie. El sonido de las risas continuó, haciéndome sentir cada vez más incómodo. Y lo que al inicio eran risas inocentes de niños jugando, ahora se habían convertido en risas distorsionadas, como si alguien las estuviera reproduciendo a través de una radio descompuesta. Una noche decidí ordenar una pizza para cenar. Mientras esperaba la entrega, quise dormir un momento. Sin embargo, podía escuchar pequeños golpes en las paredes. Aquella situación persistió durante 5 días. Cada jornada se convertía en un ciclo repetitivo de misteriosos sonidos y risas desfiguradas.
A pesar de negarme al inicio de que las brujas o los espíritus no existían, me sentía forzado a enfrentar la realidad de lo que estaba sucediendo. Un domingo salí a buscar al señor que me había hecho la advertencia en el monte. Cuando lo encontré, le dije todo lo que había experimentado, las risas inquietantes y los misteriosos golpes que resonaban en las paredes. Él asentía ocasionalmente. Después, el hombre me sugirió ir a buscar a la curandera local y solicitar su ayuda a través de un ritual de limpieza. Después de preguntar por ella en el pueblo, logré dar con su casa, una pequeña choza al final de una calle empedrada. La curandera me recibió. Le conté lo de las risas y lo de los golpes. Con una voz serena, me explicó que los fenómenos que había experimentado podrían ser resultados de un maleficio o una acumulación de energía negativa. A medida que escuchaba sus palabras, sentí una mezcla de alivio y aprensión, porque había encontrado a alguien que parecía comprender la situación y ofrecer la solución. Ella me acompañó a mi casa para hacer un ritual de limpieza. Sacó algunas hierbas aromáticas, inciensos y otros objetos místicos. Un suave aroma a salvia cubrió la casa. La curandera movía sus manos esparciendo el humo de los inciensos por cada rincón de la casa. El sonido de sus oraciones se entrelazaba con la fragancia del incienso. Sin embargo, cuando el ritual llegó a su fin, ella parecía molesta. Sus cejas se fruncieron y sus ojos expresaron una preocupación que no pasó desapercibida para mí. Me dijo que algo no estaba bien, que había algo que no le había revelado. Entonces le relaté la historia de la misteriosa luz del monte. Tras escucharme, la curandera asintió, como si todo empezara a cobrar sentido en su mente. En voz baja y grave, la curandera pronunció unas palabras que me hicieron sentir muy incómodo. El problema que enfrentas no es con espíritus comunes, sino con espíritus embrujados, con fantasmas corruptos. La curandera me explicó que los espíritus embrujados eran entidades más poderosas y malévolas, con una naturaleza corrompida que les confería una resistencia superior a los rituales convencionales. Era evidente que este fenómeno no podía solucionarse con un simple acto de limpieza. La curandera, sin apartar la mirada, me aseguró que estaba dispuesta a ayudarme a enfrentar la amenaza, pero que yo debía sacrificarme un poco. Para empezar, primero había que identificar la naturaleza exacta de los espíritus que estaban en mi casa. La curandera tenía que saber cuántos eran y cómo se comportaban, y para eso yo tenía que convivir con ellos por lo menos una semana. En ese tiempo tenía que estar muy atento a todo, tomar nota y luego llevarle esas notas a la curandera para que ella se preparara. No me quedó otra opción más que aceptar. Cada ruido fuera de lo común, cada sombra fugaz en la periferia de mi visión, todo lo anotaba. Constantemente estaba alerta, con los sentidos agudizados. La sensación de vulnerabilidad comenzaba a invadirme conforme los días avanzaban. Las noches se volvieron inquietantes cuando aparecieron las pesadillas. Me pareció que el tiempo pasó demasiado lento, pero finalmente venció el plazo y fui a ver a la curandera llevando todas mis anotaciones. Tomó mis notas y comenzó a leerlas detenidamente, examinando cada palabra y detalle. Finalmente, la curandera alzó la vista. Me dio la buena noticia de que mis anotaciones eran suficientes como para identificar patrones determinantes sobre los espíritus embrujados. Con base a esta nueva información, la curandera elaboró un plan detallado para enfrentar a los espíritus. Ese plan involucraba combinación de rituales de purificación, amuletos de protección y ceremonias especiales que debían llevarse a cabo en momentos estratégicos. El proceso de purificación se extendió a lo largo de aproximadamente un mes y medio. Fueron semanas de dedicación y esfuerzo constante tanto de mi parte como por parte de la curandera. Cada semana podía notar cómo los ruidos y las perturbaciones en mi hogar se reducían. Las pesadillas que me habían atormentado también comenzaron a disiparse. Cuando llegó la última sesión con la curandera, ella me dijo que los espíritus seguían embrujados, pero habíamos logrado debilitarlos considerablemente. Lo único que quedaba por hacer era enviarlos de regreso al plano al que pertenecían. Como dije antes, la risa era de niños.
Para ese punto, la curandera ya había identificado que se trataba de 3 niños, y lo que había que hacer era invocar a la madre para que los niños se fueran con ella. En el patio de mi casa, la curandera preparó un pequeño altar donde se mezclaban flores de distintos colores y las llamadas danzantes de las velas. La curandera se autoindució en un estado de trance profundo. Fue un momento en que la realidad se desdibujó. Durante ese tiempo ocurrieron cosas que escapan a mi capacidad de comprensión, pero cuando esas cosas se detuvieron, la curandera volvió en sí y me confirmó que todo había quedado solucionado. La historia que la curandera me reveló sobre los 3 niños era desgarradora. Me contó que habían sido víctimas de un trágico accidente, atropellados por un autobús justo después de salir de la escuela. Su madre los esperaba para llevarlos a casa. Ese día, la madre, en un intento por ahorrar unos cuantos minutos, ya que era un día bastante caluroso, decidió evitar el largo camino hasta el puente peatonal y optó por atravesar la avenida directamente sobre el asfalto. En ese instante, un camión de transporte público se detuvo para permitir que algunos pasajeros subieran. Ellos quisieron aprovechar para cruzar. Sin embargo, en medio de esa mezcla de decisiones apresuradas, la madre no percibió el peligro inminente. El autobús se acercaba por el carril de junto a toda velocidad, ya que el semáforo seguía en verde, solo que ella no se había dado cuenta. En un parpadeo, los 3 pequeños quedaron frente al autobús. El conductor intentó frenar con todas sus fuerzas, y la madre intentó jalar a sus hijos hacia atrás. Pero lamentablemente, ni los frenos del autobús ni la fuerza de la madre fueron suficientes para evitar la tragedia. Los niños fueron arrastrados por el vehículo y quedaron esparcidos en pedazos por todo el carril. La pérdida de sus amados hijos sumió a la madre en un profundo dolor, y cada día durante meses regresó a esa avenida donde ocurrió la tragedia. Siempre depositaba una flor para cada uno de ellos como un tributo a su memoria y como un acto de amor. Pero lamentablemente su historia no terminó allí. El peso de la tragedia fue demasiado para soportar. Su marido, lleno de dolor, la culpaba por la pérdida de sus hijos y la abandonó. La mujer, sumida en la desesperanza, estaba sin trabajo y sin la fuerza para continuar. Gastó hasta su último centavo en la compra de esas 3 flores diarias. Cuando se quedó sin dinero para seguir comprando flores, subió a un puente peatonal. Desde lo alto se lanzó al vacío. Al escuchar aquella historia me dejó un nudo en la garganta. Entonces me surgió una duda. ¿Por qué las brujas habían traído a esos niños del más allá? La curandera me dijo que las brujas se alimentan del dolor que esas pobres almas cargaban. Le agradecí su ayuda a la curandera y nos despedimos. Dejé de ser escéptico después de tener que pasar por aquella experiencia, y no solo me sirvió para creer en lo desconocido, sino para comprender que una simple caminata inofensiva por el monte se puede convertir en una experiencia muy amarga. Relatos escritos y adaptados por Ramiro Contreras.